Sí, en los conciertos demás. ¿Y han visto el slam? Sí. Sí, han participado en uno, bueno, hagan de cuenta que así son las moléculas. Este tipo de movimiento azaroso, que es como si fueran todas las personas que están en el slam, fueran las moléculas. Entonces chocan unas con otras y cuando chocan, pues cede energía cinética a esa molécula, pero luego esa molécula choca con otra y entonces recupera su energía cinética. Entonces, en promedio, todas las moléculas presentan más o menos el mismo tipo de energía cinética. Entonces, este movimiento browniano que presentan todas las moléculas, además está relacionado con la temperatura. Bueno, todos nos hemos preparado un té o un café. ¿Cuándo se disuelve más rápido, por ejemplo, el té? ¿Cuando está el agua caliente o cuando está el agua fría? Caliente. Cuando el agua está caliente. Entonces, este tipo de movimiento se aumenta con la temperatura. El único momento en el que las moléculas se dejan de mover es cuando la temperatura desciende muchísimo. ¿Hasta cuánto? Si recuerdan, ¿cuánto es la temperatura a la que ya no se pueden mover las moléculas? Que hasta sale en... ¿Algunos les dijeron los caballeros del zodiaco? El cero absoluto, ¿no? Exactamente, el cero absoluto, el cero Kelvin, ¿no? Que es menos 273 grados Celsius. Hasta que llegan al cero absoluto es cuando de verdad ya las moléculas se dejan de mover. Mientras tanto, las moléculas presentan un movimiento y a este movimiento se le denomina movimiento browniano. Y esas son las características que tiene. Otra de las cosas que ustedes ya también me habían dicho desde que empezamos a ver el tema de membrana es que la membrana es semipermeable, ¿verdad? Entonces, ya vimos que está activo y pasivo, ahorita vemos las características de cada uno, pero desde que empezamos el tema ustedes me dijeron, la membrana es semipermeable. O sea, tiene una selectividad, permeabilidad selectiva, ¿verdad? No deja pasar todo. Pero la membrana pues necesita que pasen iones, necesita que pasen agua, necesita que pasen nutrientes. Entonces, para eso ha desarrollado pues diferentes técnicas o diferentes estrategias de transporte. Lo primero que vamos a ver es transporte pasivo. Vamos a ver las características del transporte pasivo y poco a poco lo vamos a ir entendiendo algunos conceptos y los diferentes tipos de transporte pasivo. Entonces, vamos a comenzar a definir o a revisar cuáles son las características del transporte pasivo y ahorita les voy a decir por qué les hacía la aclaración de que sí requiere energía y ahorita vamos a ver qué tipo de energía requiere, pero no es metabólico. Entonces, en el transporte pasivo, ¿qué recuerdan el transporte pasivo además de que no requiere energía metabólica? ¿O es lo único que recuerdan? Ay, no sé qué están viendo Que ahora. va a favor del gradiente de concentración. Que va a favor, muy bien. Entonces, en el transporte pasivo se lleva a cabo a favor del gradiente de concentración, dijo, ¿verdad? Sí. ¿Y qué es un gradiente? De hecho, está bien. Ah, iba a participar, perdón. ¿Qué es un gradiente? No recuerdo bien, pero tenía que ver como con la magnitud de, o sea, de lo que va a pasar. Hay gradiente, el gradiente puede ser muy grande o el gradiente puede ser muy pequeño. Ajá. Nosotros vamos a utilizar la palabra gradiente como una diferencia. Y entonces vamos a tener diferentes tipos de gradientes. Diferencia. Ya habíamos hablado, por ejemplo, del gradiente térmico, ¿no? La temperatura que tenemos nosotros con respecto a la del ambiente. Entonces puede ser un gradiente muy grande, como por ejemplo cuando metieron a las ratas al cuarto frío, o puede ser un gradiente más pequeño, por ejemplo, cuando metieron un gradiente térmico, ¿no? Más pequeño cuando estaban las ratas en el cuarto caliente.
Pero hay diferentes tipos de gradientes. Aquí su compañera sí fue muy específica, de manera muy acertada, porque fue un gradiente de concentración o un gradiente químico. Quiere decir que en un lado hay más cantidad de moléculas que en otro. También vamos a hablar de otro tipo de gradientes ya en otros parciales, como el gradiente eléctrico, que sería una diferencia de cargas. Entonces, cuando hablemos de gradiente, a partir de ese momento lo vamos a referenciar como que hay una diferencia. Y muchas veces se representa con el signo delta. Entonces, por si buscan alguna otra bibliografía y ven el delta, significa gradiente. Entonces ya me dijeron del transporte pasivo, que se lleva a favor del gradiente de concentración, y ahorita ya por fin les voy a decir que utiliza energía del gradiente, justo de este gradiente químico, para llevarse a cabo. Miren. Si no hay gradiente, no puede haber difusión. Utiliza la energía de un gradiente químico para llevarse a cabo. Se mueve a favor del gradiente de concentración. Otra de las características de este tipo de transporte es que se lleva a cabo hasta el equilibrio dinámico. Ahorita vamos a ver, bueno, a recordar qué es esto del equilibrio dinámico, porque ya lo habíamos visto. A favor del gradiente se lleva a cabo hasta el equilibrio dinámico. Y lo que ya habían dicho, no usa energía metabólica de las células. Entonces, otra de los consejos que les doy, incluso para la vida, es que cuando describan algo, primero pongan lo que sí hace o lo que sí tiene, y al final pongan lo que no. Entonces, antes de decir que no usa la energía, primero díganos lo que sí utiliza o las características que tiene. Es, por ejemplo, si a ustedes en un puesto de trabajo les preguntan, ¿qué características tiene usted como persona o como profesionista? No van a decir, ay, no llego temprano, no me gusta participar, ¿no? Al contrario, primero uno dice lo que sí hace, me dio bien, y ya después o lo oculta o mejor no dice nada de lo que no hacemos, las aptitudes o actitudes que no tenemos. Entonces, siempre cuando describan algo, les pregunten por algo, primero digan lo que sí tienen, siempre en positivo. Entonces, para ver esta parte del transporte pasivo y los tipos de transporte pasivo, porque todavía no les he dicho, hay varios tipos de transporte pasivo que vamos a revisar cada uno puntualmente, como la difusión simple y la difusión facilitada. Dentro de la difusión simple hay tres tipos. Puede ser a través de la bicapa, puede ser por ósmosis, que ustedes ya más o menos revisaron algunos conceptos con el maestro Raúl, y también puede ser a través de canales iónicos. Entonces, todos estos tipos de transporte que les estoy poniendo aquí son o forman parte del transporte pasivo, porque utilizan la energía de un gradiente químico, se llevan a cabo hasta el equilibrio dinámico, van a favor del gradiente de concentración y no utilizan energía metabólica, pero cada uno pues tiene sus particularidades y las vamos a revisar más adelante. Pero de manera general, ahorita voy a comenzar por explicarles lo que es la difusión. Entonces, ¿todos han hecho alguna vez un té? Sí. Sí, ¿no? Entonces, aquí voy a intentar dibujar una tacita y voy a dibujar mi cuadrito del té. ¿Qué pasa al principio cuando nosotros nos estamos preparando un delicioso té? ¿Dónde hay más concentración de moléculas? ¿En la bolsita o en el agua? ¿La bolsita? En la bolsita, ¿verdad? Entonces, ¿hacia dónde se moverán las moléculas del té? Hacia el agua. Hacia el agua. Ajá, ¿verdad? Tendrían que salir. Y entonces aquí la primera pregunta es, ¿tenemos un gradiente?
Sí. Sí, ¿verdad? Tengo mucho adentro y tengo nada de partículas de té afuera, ¿no? Entonces, supongamos que este es el tiempo cero, ¿no? Apenas calenté el agüita y puse el té. Entonces, lo primero que va a ocurrir, este es un cero, ¿eh? Lo primero que va a ocurrir es que va a salir, ¿verdad? Va a salir esas moléculas del té. Entonces, tenemos un gradiente y eso es lo que va a utilizar ese gradiente químico como energía para que las moléculas salgan. Y se está llevando a favor del gradiente de concentración, ¿no? ¿Qué es que se lleva a favor del gradiente de concentración? Que donde hay más, se va hacia donde hay menos, ¿verdad? Entonces, de donde hay más hacia donde hay menos. Eso también es importante especificar del gradiente. Entonces, se lleva a favor del gradiente químico porque el soluto se mueve de donde hay mayor concentración hacia donde hay menos. Porque luego como que medio nos confundimos. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, después de unos 3 minutos? Entonces, si yo sigo este procedimiento y ahora pongo mi tiempo a los 2 minutos, ¿qué va a pasar? Va a haber algunas partículas, ¿verdad? Que ya salieron. Quizá estén más cercanas hacia donde está la bolsita todavía del té. Va a haber sitios en donde pues todavía no va a llegar esas moléculas. ¿Sí lo ven? O sea, no va a estar completamente liberado el contenido del té. Ahora, aquí a este tiempo 2, ¿todavía hay un gradiente? ¿Sí o no? Sí, pero ya es menor. Exactamente. Sí, todavía hay un gradiente, ¿no? Entonces, seguiría liberándose el contenido del té, pero también algunas moléculas también pueden regresar, ¿verdad? Las menos, ¿por qué? Porque todavía existe un gradiente, pequeño o menor, como dice su compañera, pero todavía hay un gradiente. Por ejemplo, a los 5 minutos. Voy a poner 5. Que ya por ejemplo, ya va a haber moléculas más alejadas de la bolsita, va a haber otra, todavía una que estén cerca, pero ya va a estar todo el contenido casi disperso, ¿no? En toda la taza. Aquí hay gradiente. ¿Sí o no? No, ahí es cuando usted dijo que se alcanza como el equilibrio, ¿no? Exactamente, entonces aquí ya no hay gradiente. La misma cantidad, bueno, esto es algo que vamos a anotar aquí. Okay, ajá. Entonces, lo primero aquí es ya no hay gradiente de concentración, ¿verdad? Aquí ya no hay gradiente. Pero les pregunto, ¿las moléculas se seguirán moviendo? Sí, ¿no? ¿O no? No sé, les estoy preguntando. Pues si está el fuego, sí, ¿no? Bueno, ya no está el fuego, pero sí se siguen moviendo. Si recuerdan cuando dijimos que ya no se iban a mover, pues hasta que estuvieran en el cero absoluto, ¿no? Tienen todavía su movimiento browniano. Pero en este momento, la misma cantidad de moléculas que entra es la misma cantidad de moléculas que sale. Ajá. Entonces, aquí intenté hacer el grosor de la flecha un poco más grande y poner una flecha chiquita que entra. Por ejemplo, aquí aquí está mi lapicito. Entonces aquí voy a poner flechas de igual tamaño o voy a intentar poner flechas de igual tamaño. La misma cantidad de moléculas, me quedó más grande, ¿no? Pero ustedes pónganla del mismo tamaño. Entonces, en el tiempo 5 ya no hay gradiente de concentración. El hecho de que ya no haya gradiente de concentración también se le conoce como que el flujo neto es igual a cero. Flujo neto es igual a cero. Pero las moléculas se siguen moviendo. ¿Qué significa que esto del flujo neto?
Es el número, o cuando el flujo neto es cero, es porque el número de partículas que sale de la bolsa es en promedio igual al número de partículas que entran en ella. Entonces, ¿quieren que lo anotemos o sí les queda claro? ¿Lo podría anotar, por favor? Es el número de partículas que salen de la bolsa de T en este caso, es igual al número de partículas que entran. Entonces se dice que el flujo neto es igual a cero. Y como ustedes ya me dijeron, aquí ya no hay gradiente, ya no tengo más moléculas adentro que afuera, tengo el mismo número de moléculas, ya no hay gradiente químico. Sin embargo, las partículas se siguen moviendo, pero se mueven en la misma proporción, ¿no? Las mismas que entran son las mismas que salen. Entonces aquí es cuando llegamos al famoso equilibrio dinámico. Entonces, si se dan cuenta, todas las características que pusimos aquí del transporte pasivo se están cumpliendo con este ejemplo. Entonces, ¿qué es la difusión? Ya que revisamos esto, ¿qué es la difusión? Sería como el intercambio que existe entre los gradientes para poder llegar al equilibrio dinámico. Más o menos sería que el movimiento, el transporte de moléculas, ¿sí? Transporte de moléculas. ¿Cómo es ese transporte de moléculas? ¿A favor o en contra del gradiente? A favor. A favor, ¿verdad? A favor del gradiente de concentración. Entonces, ¿qué es que esté a favor del gradiente de concentración? Que va de mayor a menor. De mayor a menor. Esto sería la difusión. Ahora, vamos a revisar la primera tipo, o más bien subtipo de transporte pasivo, y ahorita también les voy a hablar de una ley. La difusión simple sigue a una ley, que es la ley de Fick, pero antes de hablarles de la ley de Fick, primero vamos a revisar todo lo que necesita una molécula para, o las características fisicoquímicas que tiene que tener una molécula para poder pasar a través de la bicapa. Y ahorita les hablo de la ecuación de Fick. ¿Ya copiaron esto? Porque, no sé, solamente que los esté guardando. Supongo que puedo hacer capturas de pantalla, ¿no? No sé qué hice. ¿Vieron algo raro? Van a quedar guardados en el video. Ajá. Bueno, entonces no tomo capturas de pantalla ni nada. Ok, entonces ya voy a quitar esto. ¿Sí? Y vamos a comenzar a hablar de el transporte a través de la bicapa. Entonces, ¿cuál es el principal componente de la bicapa? ¿Se recuerdan cuando revisamos membrana? Los lípidos. Ah, fosfolípidos, ¿verdad? Exactamente. Entonces, lo primero que es transporte a través de la bicapa.
Entonces, ya ustedes me dijeron, ¿no? El principal componente son los fosfolípidos. ¿Se recuerdan cómo se representaban los fosfolípidos? Justo como lo estoy haciendo, ¿verdad? ¿Y qué características tienen esos fosfolípidos? Me quedan bien chuecos. Anfipáticos. Que son anfipáticos. Entonces, en la parte de la cabeza, ¿qué es? ¿O qué representa? Hidrofílica. Ajá. O polar. Y la parte de las colas, las patitas del fosfolípido. Esta es la parte polar o hidrofílica. Y entonces, esta parte de aquí. Hidrofóbica o no polar. Exactamente, es un corazón hidrofóbico. ¿Hasta aquí todos vamos bien? Sí. Entonces, este es hidrofóbico. Y las cabezas son polares o hidrofílicas. Ujú. Cuando empezaron a hacer la práctica, el maestro sí les habló un poco de el coeficiente de partición, ¿no? De hecho, hasta lo tienen que calcular. Entonces, lo que tenemos que ahorita empezar a revisar es qué características tiene una molécula para que pueda atravesar la bicapa si su principal componente son los fosfolípidos. Ujú. Entonces, una de las características, aquí vamos a poner características de la molécula. Entonces, ¿qué características tiene que tener una molécula para poder atravesar la bicapa? Una es el coeficiente de partición, pero ¿cómo tiene que ser ese coeficiente de partición? ¿O qué me indica ese coeficiente de partición? ¿Y cómo lo puedo calcular? O si no recuerdan del coeficiente de partición, a ver, díganme otra característica que tenga que tener la molécula. ¿Qué van a graficar en el experimento de los alcoholes? Una era que no fuera no conductiva, ¿no? El grado de ionización. Más que no conductiva es el grado de ionización. Muy bien. Entonces, con respecto al grado de ionización, quiere decir que tenga alguna carga la molécula. Entonces, a menor ionización, ¿cómo es la permeabilidad? Que no esté ionizada. A menor ionización, mayor o menor permeabilidad a través de la bicapa. Mayor, ¿no? Exactamente. Entonces, si no tiene una carga o partículas no cargadas, entonces mayor permeabilidad a través de la bicapa, ¿verdad? Mayor permeabilidad. Entonces, con base en esto, ¿qué partículas no pueden pasar? Y que también ya les platicó un poco el maestro. No pasan. Las sales. Más que las sales. ¿Qué característica tiene una sal, por ejemplo? ¿Qué sal ocuparon? Una. Cloruro de sodio. El cloruro de sodio. ¿En qué se disocia? ¿O no se disocia? Iones, ¿verdad? Los iones no pasan a través de la bicapa. Vamos a revisar cómo es que pasan esos iones, porque las células sí los necesitan. Entonces, utilizan otro tipo de transporte que no es la difusión simple. Bueno, no es la difusión a través de la bicapa. Pueden utilizar unas proteínas para poder pasar. Entonces, con respecto al grado de ionización, como comenta su compañero Yair, a menor grado de ionización, pues mayor va a ser la permeabilidad a través de la bicapa. Las sustancias cargadas no pasan por los fosfolípidos. Si quieren lo anotamos.
Las sustancias cargadas, como los iones, no pasan por los fosfolípidos y lo tienen que hacer a través de proteínas. ¿Qué otra cosa tenían que graficar? Tienen que graficar. ¿Qué hicieron el martes? ¿Qué revisamos el martes? A ver, imagínense, ¿qué moléculas podrán atravesar la bicapa? ¿Qué moléculas grandes o moléculas pequeñas? ¿Grandes? Grandes. ¿Quién dice pequeñas o quién dice sí, son moléculas grandes? Eran pequeñas, ¿no? Son moléculas pequeñas, ¿verdad? Entonces, si son moléculas pequeñas, ¿qué otra característica tiene que tener esa molécula? ¿Cómo le llamo al tamaño de una molécula? ¿Cómo puedo determinar el tamaño de una molécula? Químicos. Por el coeficiente de difusión. No, el coeficiente de difusión o de partición nos va a decir otra cosa. ¿Qué es lo que viene en la tabla periódica que hasta se lo tienen luego a veces que aprender? ¿El radio atómico? Ajá, además del radio atómico, que sí puede ser más pequeño o más grande, pero va de acuerdo con... Masa atómica. Ajá, la masa o el peso molecular. De hecho, justo eso es lo que tienen que graficar, el peso molecular. Entonces, ¿qué pasará? ¿Qué tendrá mayor permeabilidad? ¿Que tengan un peso molecular grande o un peso molecular pequeño? ¿A menor peso molecular qué? Mayor permeabilidad. Exactamente, mayor permeabilidad. Hagan de cuenta, alguna vez, supongo que a todos nos tocó, que se subieran a un camión que está muy lleno. Entonces, están todas las personas paradas, ¿no? Y también incluso hay personas sentadas. Supongamos que todas esas personas que están ahí son fosfolípidos y entonces están agrupados de una manera organizada hasta cierto punto, porque ya saben, siempre cabe otro, recorre hacia atrás, recorre hacia atrás. Entonces el camión va súper lleno. Todas esas personas que están paradas son fosfolípidos y ustedes están hasta adelante y ya saben que la bajada es por atrás, ¿no? Se tienen que parar y en lo que llegan hasta la puerta, ¿será fácil pasar a través de todas esas personas? No. No, ¿verdad? Entonces, imagínense lo que tiene que pasar una molécula para poder atravesar la bicapa. De por sí no es fácil. Ahora, ¿qué pasará más rápido? ¿Una señora muy gordita o alguien que es más pequeñito? Por ejemplo, un niño. Pues el niño. Pues el niño no se puede así como que hacer más pequeñito y pasar entre las personas, ¿no? Entonces, eso es lo mismo que le pasaría a una molécula. Entre más pequeñita, pues pasa más rápido a través de los fosfolípidos. Y además, también se facilita su paso si no está cargada. ¿Por qué? Porque, pues, si recuerdan, ustedes ya me dijeron, tiene una parte hidrofóbica por la cual, pues, no podría pasar los iones, aunque quisieran. Son moléculas cargadas. Entonces, tampoco pasan tan fácilmente. Lo que nos falta definir es el coeficiente de partición, que también ya más o menos vieron con el maestro, les explicó, hasta les dijo cómo se determina. Les puso ahí la imagen de un embudo. No sé si ya empezaron a recordar. Que les puso un embudo de separación. ¿Y qué se pone en ese embudo de separación? Dos mezclas iniciales. Exactamente. ¿Y de qué son esas mezclas más generalmente? Ah, bueno, coeficiente de partición también se pone como P o como la letra beta, que también ya les había comentado. Entonces son dos mezclas, ¿verdad? Tenemos una fase orgánica, que generalmente está compuesta o una parte liposoluble, ¿sí? Liposoluble. Y tenemos una fase polar.
Generalmente es hidrosoluble o utilizamos agua, ¿verdad? Sí les comentó. Una fase polar que es hidrosoluble. ¿Y qué indica este coeficiente de partición? Así es como se determinaba, ¿no? Si yo quiero saber qué me ayuda el coeficiente de partición. Pues para saber qué tan liposoluble es una molécula o qué tan hidrosoluble es una molécula. Ajá. Entonces el coeficiente de partición me va a ayudar a saber qué tan liposoluble es una molécula. ¿Qué pasará más rápido? Bueno, ¿qué pasará a través de la membrana plasmática? ¿Una molécula liposoluble o una molécula hidrosoluble de acuerdo con las características de esta bicapa de lípidos? Una molécula liposoluble. Una molécula liposoluble, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sé que una molécula es liposoluble? Ah, pues le calculo su coeficiente de partición. Entonces, si P es igual a 1, ¿qué indica? Vamos a ponerle aquí, P igual a 1. Pues la sustancia es igualmente permeable en lípidos y en agua, ¿no? ¿Sí? Si esta relación me da 1, quiere decir que la molécula es igualmente permeable en agua, en lípidos. Si esa P es menor de 1, ¿Qué es más permeable en agua que en lípidos? exactamente, P menores de 1 indican que es más hidrosoluble, ¿no? P menor, ¿verdad? Entonces, P menor de 1 mayor hidrosolubilidad. ¿Sí les queda claro así o? O sea, que es más permeable en agua que en lípidos, como había dicho su compañera. Y entonces, ¿podrá pasar a través de la bicapa? Si es No. más permeable en agua. ¿Sí o no? No es que no escuché. No. No, ¿verdad? Entonces tendrá que pasar, por ejemplo, a través de proteínas. Ujú. Entonces, finalmente, una P mayor a 1, ¿mayor que liposolubilidad? O quiere decir que es más permeable en lípidos que en agua. Y entonces, ¿pasa a través de la bicapa? Sí. Tendrá mayor permeabilidad, ¿no? Sí, entonces necesita tener las tres características, no nada más es que tenga una. Nosotros para el análisis de las cosas, dijimos desde el principio, ¿no? Hacemos subsistemas o lo vemos todo por separado, pero una molécula tiene las tres características a la vez, ¿no? No es así como que, ay, ahorita me cambio el coeficiente de partición para pasar y me hago grandota. O no lo pueden cambiar, pues. Por eso es que en lo de los alcoholes, la gráfica que tendríamos que discutir con mayor detalle es justo la de permeabilidad, porque ahí se están relacionando los dos factores, el peso molecular y el coeficiente de partición. ¿Sí? Para que empiecen ya a
a relacionar con lo que estamos viendo con su seminario. Ahora, ¿qué moléculas conocen que tengan estas características y que puedan pasar a través de la bicapa? Por ejemplo, voy a representar a la bicapa de lípidos como dos líneas paralelas. ¿Qué podrá pasar a través de la bicapa? Revisando esto que acabamos de ver, que tenga esas características. ¿Qué necesita la célula? Por ejemplo, ¿los gases podrán pasar a través de la membrana? ¿Qué gases conocen que necesitemos? CO2, ¿no? El CO2, lo voy a poner así, C02. No puedo poner el subíndice, pues sí. ¿Qué más necesita? Bueno, el CO2 saldría, ¿no? Es un producto de desecho. ¿Qué otro gas necesitamos? Ahorita con lo del COVID. Oxígeno. Oxígeno, ¿verdad? Te voy a poner O. Y de una vez les adelanto otro que van a ver en señales. NO significa óxido nítrico. Entonces, ¿los gases pueden pasar a través de la bicapa? No. ¿Qué se imaginan? Sí pasan, atraviesan la bicapa, son moléculas pequeñitas. Tienen cierto grado de liposolubilidad. Entonces, estos sí pasan a través de la bicapa de lípidos. Esto es una flecha. ¿Qué más puede pasar a través de la bicapa? Que conozcan que tenga esas características. Uno que les encantaba tomar los viernes. Bueno, no solo los viernes, en cualquier momento es bueno. ¿El etanol? ¿Mandé? ¿El alcohol? El alcohol, los alcoholes pasan, el etanol pasa a través de la bicapa. Es una molécula pequeña, no está ionizada y tiene un coeficiente de partición mayor a 1. ¿Qué más podrá pasar a través de la bicapa? ¿Algunas vitaminas? Algunas que tengan ¿qué núcleo químico? Liposolubilidad. Ajá, que sean liposolubles. Y para ser liposolubles, ¿qué núcleo químico tienen que tener? ¿Qué otro componente está en la bicapa? Si recuerdan. Nosotros estamos dibujando nada más los fosfolípidos, pero por ejemplo, si yo les pusiera algo aquí como incrustado, que tiene un OH aquí, ¿qué componente estoy hablando? ¿El colesterol? El colesterol. Entonces, algunas vitaminas, hormonas sobre todo, que tengan el núcleo químico del colesterol, ¿podrán pasar? Sí. Pues sí, ¿verdad? Por ejemplo, unas que van a revisar en la parte de señales son los estrógenos. Los estrógenos, dentro de su estructura, tienen el núcleo químico del colesterol. Entonces, esas pueden pasar. Los estrógenos, por ejemplo, el cortisol, también. La testosterona. Algunos cannabinoides endógenos pasan, ¿eh? ¿Qué otro fármaco que ustedes ya conocen puede pasar? Que han utilizado en sus prácticas. ¿El pentobarbital? El pentobarbital, ¿hasta se acuerdan cuando les dijimos de la vía subcutánea que estaba poco irrigada, pero que tenía mucho tejido graso, que su compañero Miguel nos explicó súper bien esa parte? Entonces, hay otros, incluso pueden entrar algunos fármacos liposolubles pueden ingresar a través de la bicapa de lípidos. Aquí solamente lo que hay que contemplar, y eso es una de los aspectos que se considera ya en la industria farmacéutica,
es justo esto, el coeficiente de partición. Porque si ustedes fabrican, o bueno, sintetizan una molécula y después la convierten en un fármaco, que es muy, muy liposoluble, ¿qué le podrá pasar? ¿Dónde quedará atrapado? Por ejemplo, si tengo un fármaco muy liposoluble, ¿dónde podrá quedar? Y retardar obviamente su liberación, bastante. ¿En la parte polar o en la parte hidrofóbica? Hidrofóbica, ¿no? En la parte hidrofóbica. Entonces aquí donde está el coeficiente de partición, vamos a poner una pequeña nota de que si el fármaco o la sustancia es muy liposoluble, se puede quedar atrapado en la parte hidrofóbica. Liposoluble. O sea, se quedaría en medio de los fosfolípidos. Podría quedar aquí atrapado porque le gusta estar en la grasita. Bueno, le gusta estar en esta parte de aquí. También en tejido graso, depende de su administración, ¿no? Pues aquí estamos hablando de que está pasando a través de la bicapa, se puede quedar aquí. Si hace una administración, por ejemplo, subdérmica, decíamos, ahí hay mucho tejido graso atrapado, se puede quedar justo en ese tejido graso. ¿Sí? ¿La tinta de un tatuaje sí pasa? ¿El cuál, perdón? La tinta de un tatuaje. La tinta de un tatuaje, hasta donde tengo entendido, es en la primera capa de la piel. Y las tintas son, es que creo que hay como diferentes tipos de tintas. Y no es tan profundo hasta donde recuerdo. Por ejemplo, una inyección es mucho más profunda que un tatuaje. Y con respecto a lo de la bicapa de lípidos, la verdad no sé. Se le diría que le investigara. Le investigo y le digo la siguiente clase, así con exactitud, de qué componentes están hechos. Porque hay unas que son, pero obviamente pues nada más están en la primera parte. Por ejemplo, la tinta para botar es ácido acético. Entonces sí atraviesa, pero muy poquito. Es una partícula que no está, que tiene un coeficiente, ni es liposoluble ni hidrosoluble, es pequeña relativamente, pero no atraviesa la bicapa como tal. Sería investigarle los diferentes tipos de tinta, porque además hasta donde tengo entendido son diferentes, no son todos iguales. Y hay personas que hasta les dan como reacciones alérgicas a ciertos pigmentos, sobre todo los que tienen color. Entonces se lo investigo y le digo la siguiente clase, porque ahorita sí no lo sé con exactitud. ¿Sí? ¿Alguna duda de esto, de las características de las moléculas y de algunos ejemplos de moléculas que sí pueden atravesar la bicapa? ¿No? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profesora. ¿Seguros? Sí, Entonces, ahora lo que falta ver es la ley de Fick. Entonces, como les había mencionado, la difusión simple, o los ejemplos de difusión simple siguen la ley de Fick. Entonces, la ley de Fick, la voy a poner por acá. Les voy a poner la fórmula general y luego la vamos a ir acortando. Entonces, más de que deduzcamos de dónde viene la fórmula, lo que quiero que entiendan es si lo graficáramos, por qué da ese tipo de comportamiento. Entonces, la fórmula que ustedes podrán encontrar en algunos libros es esta. Este es un delta, ¿eh? Delta C entre delta X. Entonces, J es la tasa de difusión. J es la tasa de difusión. Y está dada por moléculas por segundo. ¿Qué más?
más. D es el coeficiente de difusión del soluto. Y ¿de qué depende el coeficiente de difusión de un soluto? ¿Qué acabamos de revisar más o menos? De su peso, de su grado de ionización, de su coeficiente de partición y también aquí de P. También va a depender de la temperatura. Ya ustedes me dijeron, si hace más calor o al aumento de la temperatura sí puede hacer que se difunda más rápido la molécula. El A es el área de la membrana. Delta C, que nada más le va a poner C. Sí, ya habíamos dicho que es delta, ¿verdad? ¿Qué es delta? El gradiente. El gradiente, ¿verdad? O la diferencia de concentración en ambos lados de la membrana. Y está en moles por centímetro cúbico, moles por centímetro cúbico. Ah, el área, pues, ¿en qué está? Cuando calculaban el área en la primaria. Centímetros cuadrados. El coeficiente de difusión es centímetros cuadrados por segundo. No les he dicho centímetros cuadrados por segundo. ¿Y qué me falta de aquí? X, ¿verdad? X es el grosor de la membrana. Ay, todo se juntó, hace un montón de ruido aquí. X es el grosor de la membrana. Entonces, si consideramos que el grosor de la membrana y el área de la membrana son relativamente constantes en casi todo, entonces vamos a quitar delta X y vamos a quitar el área. Entonces, la fórmula resumida, o la que también pueden encontrar en algún tipo de literatura, es J es igual a la permeabilidad por la diferencia de concentraciones. Y ya le va a poner CE, que es la concentración extracelular, menos la concentración intracelular. CI. Este es un paréntesis. Entonces, esta es la fórmula que ahorita vamos a ver cómo quedaría un gráfico basado en estas características del transporte. Algo que es importante mencionar, por ejemplo, es que sí hay partes de la membrana que son más gruesas, pero son las menos. Si recuerdan, cuando empezamos a hablar de la membrana, yo les hablé de un microdominio, que hasta vimos un video y el maestro Raúl les puso un GIF. ¿Cómo se llama ese microdominio de la membrana? ¿Ya no se acuerdan? Era rico en esfingosina y en colesterol. Son las balsas lipídicas. Entonces, las balsas lipídicas son microdominios que, como ya les mencionó el maestro, son muy ricos en colesterol, en esfingosina y además tienen un montón de proteínas, ¿verdad? Eran microdominios de señalización o microdominios funcionales. Esa parte de la membrana es más gruesa. Entonces, nada más algo para afinar. Entre más gruesa sea una membrana, pues más tiempo va a invertir en pasar un soluto. No es lo mismo atravesar una membrana pequeñita de 6 nanómetros a una más gruesa. Tarda más tiempo, invierte más tiempo en pasar. Entonces, por las balsas lipídicas prácticamente no pasa nada. ¿Sí? Nada más haciendo esa consideración, podemos decir que el resto de la membrana tiene un tamaño y un área que no cambia. Entonces, por eso es que podemos hacer esta ecuación, bueno, reducir esta ecuación.
donde los factores que más van a importar es la permeabilidad que tenga el soluto y la diferencia de concentraciones o el gradiente. Entonces, si nosotros graficamos, por ejemplo, el transporte a través de la bicapa, quedaría algo así. Bueno, aquí vamos a graficar J, que es la tasa de difusión, y aquí vamos a graficar el gradiente, delta C, que es la diferencia de concentración. Entonces, obtendríamos un gráfico como de la siguiente manera. Entonces, si se dan cuenta, entre más grande es el gradiente, mayor tasa de difusión, son directamente proporcionales. Conforme va disminuyendo el gradiente, ¿qué pasa? Entre más se disminuye el gradiente, ¿cómo es la tasa de difusión? ¿Mayor o menor? Menor. Es menor hasta que llega a un punto en donde ya es cero. Este punto que es cero, ¿a qué se refiere? Que revisamos con el ejemplo del T. ¿El equilibrio? Ajá, ¿qué tipo de equilibrio? Dinámico. Dinámico. El equilibrio dinámico. Entonces, si ven, siempre se iguala la concentración después de cierto tiempo, que era también el flujo neto igual a cero. Recuerdan, el mismo número de partículas que entran es el mismo número de partículas que salen. Es cuando llega al equilibrio dinámico. Entonces, como habíamos revisado anteriormente, en este tipo de transporte siempre se iguala la concentración, después de cierto tiempo. Después de cierto tiempo. Cuando se llega al equilibrio dinámico, cuando llegamos al flujo neto igual a cero. Entonces eso es lo que nos está representando esta gráfica. ¿Dudas de este tipo de transporte a través de la bicapa? Ejemplos de sustancias que pueden pasar. ¿Dudas de la ley de Fick? ¿No? No, profesora. Entonces vamos a ir al siguiente tipo de transporte, que es la ósmosis, de la cual ya ustedes ya me pueden hablar bastante porque es lo que justo revisaron en la práctica. Entonces, ¿qué me pueden decir de la ósmosis? ¿Qué es la ósmosis? Es el paso de agua por cambio de concentraciones con un gradiente osmótico. Ajá. Si lo definimos más rápido, sería la difusión de agua que a favor de su gradiente de concentración, ¿no? ¿Sí? No está mal su definición, nada más la estoy simplificando bastante. Entonces es la difusión de agua, en este caso lo que se va a mover es el solvente, no son los solutos como habíamos visto en el ejemplo anterior, sino es la difusión de agua a favor de su gradiente de concentración. Otra cosa que se me olvidó comentarles es que el agua sí puede pasar a través de la bicapa, pero pasa bien poquititita, muy poca, pues por sus características, ¿verdad? Sí es una molécula pequeñita, pero es una molécula polar. Entonces, si pasa muy poca agua a través de la bicapa de lípidos, que fue el tipo de transporte que vimos hace unos cuantos segundos, ¿cómo es que pasa el agua? Que hasta el maestro Raúl les dijo, lo vamos a ver más a detalle. ¿Cómo pasa el agua a través de la bicapa? ¿Qué utiliza? Si no puede pasar a través de la bicapa. O sí, pero muy poquita. ¿Qué necesita? Ese es el tipo de difusión facilitada. No, no es difusión facilitada. Ahorita vamos a ver las características de la difusión facilitada. Pero necesita unas proteínas. ¿Cómo les dijo el maestro que se llaman esas proteínas? ¿Acuaninas o algo así? Acuaporinas, muy bien.
aquaporinas. Y en inglés, o también las pueden encontrar como AQP. Por cómo se escriben en inglés es que se les abrevia como AQP. Y son familias de proteínas, de hecho ahorita les muestro la imagen de una. Entonces está la aquaporina 1, la aquaporina 2, la aquaporina 3, etcétera, etcétera. Y estos son canales proteínicos a través de los cuales pasa agua a las células. La mayor parte del agua se mueve a través de estas aquaporinas. Son canales proteínicos a través de los cuales se transporta agua. Ahora, también hablaron un poquito sobre la presión osmótica. ¿Cómo se calcula la presión osmótica? ¿O de eso no recuerdan? No creo que de eso no hablaron, ¿verdad? La presión osmótica se puede representar con el signo pi. Entonces, pi es la presión osmótica. Y la fórmula de la presión osmótica es R. ¿Qué es R? Por C, por I y por T. Esto lo debieron haber visto en fisicoquímica también. ¿R qué es? La constante de los gases. C es la concentración y ya también el maestro les dijo más o menos en qué se representa, en qué unidades se representa, ¿verdad? Sobre todo para el caso de las células que manejan volúmenes muy pequeños. ¿Sí recuerdan cuáles son esas unidades? Milimolar, ¿verdad? Entonces la concentración generalmente se pone en milimolar. ¿Y qué es? El coeficiente de Van Hoff, ¿sí recuerdan? ¿Qué es el coeficiente de Van Hoff? Como el grado de disociación, ¿no? O algo así. Ajá, está este grado de disociación de una molécula. Muy bien. Entonces, si se dan cuenta, aquí dentro de esta fórmula también está cómo calcular la osmolaridad. ¿Cómo calcularon la osmolaridad en la práctica? Por ejemplo, ustedes tenían una serie de electrolitos y no electrolitos, ¿sí recuerdan? Tenían, por ejemplo, a la sacarosa. Tenían al cloruro de sodio y tenían al cloruro de bario. Y si yo les digo, ¿saben qué? Tengo una solución de sacarosa, una de cloruro de bario y una de cloruro de sodio a 100 milimolar. Necesito que me digan, por favor, cuál es la osmolaridad. ¿Qué harían? Entonces yo les estoy dando la concentración, ¿verdad? Y yo les digo, lo que yo quiero es la osmolaridad. ¿Qué hacen para determinar la osmolaridad? Multiplicar la molaridad por el coeficiente de Van Gogh. Exactamente. En este caso van a multiplicar la molaridad, porque ya se lo están dando en milimoles, por el coeficiente de Van Hoff. Entonces, en el caso de la sacarosa, ¿por cuánto lo multiplicarían? Por 1. Por 1, ¿verdad? Y entonces les quedarían miliosmoles por litro. Y lo multiplicarían por 1. Entonces, ¿cuánto es la osmolaridad de la sacarosa? 100, ¿no? 100 miliosmoles por litro. En el caso del cloruro de sodio, 200. 200. Y en el caso del cloruro de bario, 300. 300. Y entonces aquí se ve bastante claro que una cosa es la concentración y otra cosa es la osmolaridad. En la osmolaridad, como ya ustedes bien me dijeron, y por eso les decía, está aquí en esta fórmula, la osmolaridad es la concentración por el coeficiente de Van Hoff, por el número de partículas en las que se disocia.
una molécula, ¿sí? Entonces aquí sí se ve claro que tenemos concentración 100 milimolar, pero la osmolaridad es otro valor. ¿Puedo agregar algo, Adriana? Claro. Las unidades de la osmolaridad pueden expresarse como se las colocó la profesora, pero también se expresan como miliosmolar. Son unidades equivalentes. Es decir, miliosmoles por litro es igual a miliosmolar. Entonces, chicos, lo que nos falta ver ahora es cómo se da el movimiento de agua. Ajá, porque nosotros estamos diciendo que la ósmosis pues es el movimiento de esa agua a favor de su gradiente de concentración, pero para ello pues tenemos que hablar un poco de la presión osmótica, del cálculo de la osmolaridad, y la diferencia entre la concentración y la osmolaridad. Entonces, si yo pongo un vasito otra vez, voy a poner un recipiente aquí, tengo una membrana semipermeable, voy a tener, esto que estoy dibujando aquí son moléculas de soluto, soluto. Y le voy a poner nombre a este compartimiento. Este va a ser el A y este va a ser el B. Entonces, vamos a analizar primero unas cosas y después me van a decir cómo es que se mueve el agua. ¿Dónde tengo más soluto? ¿En A o en B? Ese está fácil. En A. En A, ¿verdad? Entonces, en A tengo más soluto. Entonces, vamos a empezar a hacer las comparaciones. Aquí tengo menos soluto. Ahora, ¿en dónde tengo un mayor número de partículas osmóticamente activas? ¿O cómo sé eso de las partículas osmóticamente activas? El número de partículas osmóticamente activas también está en relación con el soluto. Entre más soluto tenga, voy a tener un mayor número de partículas osmóticamente activas. Por ejemplo, si aquí lo que les estoy poniendo es sacarosa, aquí supongamos que tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 moléculas osmóticamente activas, ¿sí? Pero si yo tuviera aquí 7 moléculas de cloruro de sodio, en realidad, ¿cuántas tendría? ¿Tendría 7? ¿O tendría más o tendría menos? Porque estoy hablando de una solución electrolítica. ¿O tendría el mismo número? Fíjense, en sacarosa Serían está más, fácil. ¿no? ¿Tendría más? ¿Por qué tendría más, Jair? Porque se disocia. Se disocia, entonces en realidad ¿cuántas moléculas tendría? Si tuviera 7 moléculas, ¿no? Este ejemplo. Tendría 14, ¿no? Tendría 7 sodios y tendría 7 cloruros. Entonces, si tengo más soluto, tengo más partículas osmóticamente activas. ¿Sí lo ven? Entonces tengo más partículas osmóticamente activas en A. ¿Sí? Y entonces en B tengo menos partículas osmóticamente activas. Partículas osmóticamente activas. Le voy a poner POA. ¿Hasta aquí van bien? ¿No los he perdido? Todo bien, profesora. Todo bien. Ahora, lo que nos falta revisar es cómo está la presión osmótica.
Si se dan cuenta, aquí tenemos la fórmula de la presión osmótica, que es directamente proporcional a la concentración por la temperatura, por R, que son constantes, entonces las podríamos incluso hasta quitar, y la osmolaridad, ¿no? Por el coeficiente de Van Hoff. Entonces, ¿en dónde tengo mayor presión osmótica? En A. En A. En A, ¿verdad? Porque tengo más partículas. Entonces, en A tengo mayor presión osmótica, en B tengo menor presión osmótica. Ya nada más nos falta analizar. ¿En dónde tengo más agua libre? En B. ¿En A o en B? En B. En B, ¿verdad? Entonces, en A tengo menos agua libre y en A tengo más agua libre. Entonces, regresando a nuestro concepto de ósmosis, dice que es la difusión de agua a favor de su gradiente de concentración. ¿Hacia dónde se mueve el agua en este tanquecito? Bueno, en este ejemplo, de B hacia A o de A hacia B. Si es a favor de su gradiente. De B hacia A. Exactamente, el agua se va a mover de B hacia A, porque es de donde tengo más hacia donde tengo menos. Otra forma que también pueden identificar de cómo se mueve el agua es que el agua se mueve de donde hay menor presión osmótica hacia donde hay mayor presión osmótica. ¿Sí? ¿Dudas? De donde hay menor presión osmótica hacia donde hay mayor presión osmótica. ¿Dudas? ¿Todo bien? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Dudas de este movimiento de agua? ¿No? Entonces vamos a hacer un ejercicio, algo muy similar a lo que ustedes hicieron en la práctica. Entonces vamos a tener diferentes tanquecitos. ¿Qué célula utilizaron? Un eritrocito. Un eritrocito, entonces vamos a hacer el ejemplo con el eritrocito. En su fundamento nos tienen que explicar por qué utilizamos los eritrocitos. Entonces voy a dibujar un eritrocito. Este me quedó feo, pero debe ser así redondito, bonito. Entonces tengo 3 eritrocitos y les voy a poner una solución que les gusta, de cloruro de sodio. Entonces van a estar en una solución de cloruro de sodio. ¿Cuál es la osmolaridad de los eritrocitos? Aproximadamente. Y que es una variable regular. 300 miliosmolar. Exactamente, de 300. 300 miliosmoles por litro. Entonces ahorita nada más por practicidad le voy a poner 300, pero ustedes recuerden pues las unidades. Y voy a tener diferentes tipos de soluciones en este eritrocito, en este vasito, y ustedes me van a decir hacia dónde se mueve el agua. Por ejemplo, si yo pongo una solución 300 miliosmolar de cloruro de sodio, ¿hacia dónde se moverá el agua? A ver, para empezar, ¿hay gradiente? No. No hay gradiente, ¿verdad? Pero si recordamos el ejemplo del té, aunque no haya un gradiente de concentración, ¿qué sí puede haber? ¿O cómo es el movimiento? ¿Por difusión? Sí, va a ser por difusión, en este caso difusión simple por ósmosis ya particularmente, ¿no? El nombre concreto de ese tipo de transporte.
Pero ¿cómo se mueve el agua? Flujo neto Entra, cero. sale, ¿mande? Flujo neto cero. Cuando el flujo neto es igual a cero, y entonces cuando el flujo neto es igual a cero, si recuerdan, la misma cantidad de agua que sale es la misma cantidad de agua que entra. Entonces aquí les estoy representando el agua, ¿verdad? Porque estamos hablando de osmosis. Entonces tendrían unas flechas así, la misma cantidad de agua que sale es la misma cantidad de agua que entra. Entonces, ¿cómo es con respecto a la osmolaridad de esta solución con respecto al eritrocito? ¿Es una solución de qué tipo? Isosmolar. Isosmolar, ¿verdad? Tiene la misma osmolaridad que el eritrocito. Y si recuerdan, también el maestro les dio otra definición que es la tonicidad. ¿Qué es la tonicidad y cómo sería esta solución? Sería isotónica. Esta es isotónica. Muy bien. ¿Y qué es la tonicidad? O para fines prácticos, hasta les dijo, para fines prácticos vamos a decir que la tonicidad es ¿qué? ¿O se refiere a qué? ¿El cambio del volumen? Al cambio del volumen. Otra forma es el tono o la forma de la célula. Si modifican la forma de la célula, entonces quiere decir que ya no es isotónica, ¿verdad? Entonces va a cambiar de forma la célula. Y como aquí ya bien dijo su compañero, en el caso de esta solución isosmolar, la solución también es isotónica. Vamos a ver que no siempre es así. Ahorita vamos a revisar un ejemplo en concreto. Entonces es una solución isotónica. Entonces no modifica la forma de la célula. Ahora, si yo aquí pongo, por ejemplo, que tengo una solución de cloruro de sodio, 100 miliosmolar, ¿hacia dónde se mueve el agua? Bueno, a ver, para empezar, ¿qué tipo de solución tengo ahora? ¿Cómo es 100 con respecto a 300? ¿Menos o más? Menos. Menos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo le pondría a una solución que tiene una menor osmolaridad? Hiposmolar. Hiposmolar, ¿verdad? Hipoosmolar. Entonces vamos a ver cómo se mueve el agua, qué cambio le haría a la forma de la célula y ustedes ya me dicen cómo le pondrían ahora con respecto a la tonicidad. ¿Hacia dónde se mueve el agua en este caso? Del vaso, del contenido del vaso hacia el eritrocito o del eritrocito hacia el contenido del vaso. Del eritrocito al vaso. Del eritrocito. Del eritrocito al vaso. Recuerden a ver, vamos a ver. ¿Dónde tengo más agua libre? ¿Aquí o en el eritrocito? Fuera del eritrocito. Fuera del eritrocito, ¿verdad? Aquí tengo más agua libre. Y entonces, si estamos diciendo que la difusión de agua es a favor de su gradiente de concentración, entonces, ¿hacia dónde se mueve el agua? ¿De adentro hacia afuera? No. No, perdón, de afuera hacia adentro. De afuera hacia adentro, ¿verdad? Aquí tengo más agua libre, aquí tengo menos agua libre. Entonces, la osmosis es a favor del gradiente, de donde hay más hacia donde hay menos, ¿verdad? Entonces, se va a mover o el agua va a entrar al eritrocito. ¿Todos lo ven? ¿Sí o no? Si no, nos regresamos. Sí. Sí necesito que les quede claro. ¿Sí? El agua va a entrar. Y entonces, si el agua entra al eritrocito, ¿qué le puede pasar a la forma de ese eritrocito? Se puede lisar. Ajá. Se puede lisar. Entonces, lo primero que va a pasar es que se pone turgente, se pone más redondito. Y si ya le entra demasiada agua, pues entonces se lisa y hay hemólisis. Entonces, con respecto a la tonicidad de la célula, ¿cómo le ponen o cómo le nombrarían? Es una solución hiposmolar y una solución ¿qué? Hipertónica. No.
Hipotónica. Esta es la hipotónica. Ujú. Sí, rompe el eritrocito. Como ustedes bien dicen, puede llevar a la lisis, a la hemólisis. Y vamos con el último caso. Si aquí yo tengo ahora que el contenido sea de, por ejemplo, 500 miliosmoles, ¿hacia dónde se mueve el agua? Del eritrocito hacia afuera. Del eritrocito hacia afuera, ¿verdad? Ahora tengo más agua libre en el eritrocito. Ujú. Véanlo como que siempre el agua va a querer diluir. Donde tengan más soluto, hacia ahí se va a ir el agua. Ujú. Entonces ahora, otra vez, ¿cuánto es 500 con respecto a 300? Es más o menos. Es mayor. Es mayor, entonces es una solución hiperosmolar. ¿Y qué le va a pasar a la forma de la célula? Va a cambiar, ¿verdad? Si está saliendo el agua al eritrocito, ¿cómo se llama? También ya el maestro les dijo. ¿Crenar? Crenación, ¿verdad? Entonces, esta es una solución hipertónica y lo que va a ocasionar en la forma del eritrocito es lo que conocemos como crenación o que se haga pasita. Ujú. Está saliendo el agua del eritrocito. Esto pasa cuando los solutos son no penetrantes. Por eso les dije, el cloruro de sodio, el sodio y el cloruro pueden atravesar la membrana del eritrocito. No, ¿Sí o no? no. ¿Qué revisamos que tenía que tener una molécula para poder atravesar la membrana de la bicapa de lípidos? Y hasta lo anotamos. Su Estas grado no. de ionización. Exactamente, y entonces, ¿pasa o no pasa? No, porque están cargados. Exactamente, entonces son solutos no penetrantes, no atraviesan la bicapa de lípidos. Ajá. Ahora, ¿qué pasaría si ahora tenemos una solución o con un soluto penetrante? ¿Qué quiere decir? Que sí atraviese la membrana plasmática. Por ejemplo, el alcohol, el etanol, ¿no? Que ustedes dijeron. El etanol es un ejemplo de un soluto penetrante. El maestro les dio el ejemplo de la urea. Ujú. Entonces, ahora yo voy a tener aquí mi tanquecito otra vez con mi eritrocito que está a 300 miliosmolar, ¿verdad? Si yo pongo una solución de etanol, también 300 miliosmolar, inicialmente, ¿qué pasa? Pero este es de etanol. ¿Cómo es esta solución? ¿Cómo es 300 miliosmolar del etanol con respecto a los 300 miliosmoles del eritrocito? ¿Qué habíamos dicho cuando la osmolaridad es igual? ¿Es isosmolar, es hiposmolar o es hiperosmolar? Liso. Isosmolar. Es isosmolar, ¿verdad? Porque es igual. Pero, ¿cuál es la diferencia? Que en este caso el etanol sí puede atravesar la membrana del eritrocito, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con este etanol? Va a pasar al eritrocito. Va a pasar al eritrocito porque es un soluto penetrante. Y entonces, si el etanol entra al eritrocito, ¿va a modificar la osmolaridad del eritrocito? Pues sí, ¿no? Porque está entrando mayor cantidad de solutos. Entonces hagan de cuenta que empezamos con 300 y 300, pero cuando empieza a entrar el etanol, ahora por ejemplo tenemos 400. ¿Cuánto tendríamos ahora de etanol? Aquí ya están 400 porque está entrando. ¿Y aquí? 200. 200, ¿verdad? Ahora, ¿cómo es esta solución con respecto al eritrocito?
¿A cuál se parece de estas? Hiposmolar. Ajá, entonces ahora esta solución que era isosmolar, como el soluto es penetrante, ahora es una solución hiposmolar. Y esa solución hiposmolar ahora, ¿hacia dónde se va a mover el agua? Recuerden, esa es una solución de etanol, tiene agua y alcohol. De dentro hacia afuera. Del eritrocito. Del eritrocito hacia afuera, o sea, de 400, De afuera hacia adentro. otra vez de afuera hacia adentro. ¿Dónde hay más agua libre? Aquí tengo 200, ¿verdad? Y aquí tengo ya 400, ya ocupé más moléculas de agua, ¿no? Por así decirlo. Entonces aquí tengo más agua libre y entonces el agua se va a mover hacia adentro del eritrocito. ¿Y qué le va a pasar al pobre eritrocito? La lisis. Se va a alisar, exactamente. Entonces este es un excelente ejemplo de que una solución isosmolar no siempre es isotónica. Depende de la naturaleza del soluto. Si este es penetrante, como el caso del etanol, o no penetrante, como el caso del cloruro de sodio. ¿Sí? Entonces, con esto que les acabo de explicar, ustedes ya podrían dar una muy buena discusión de qué es lo que pasó con los electrolitos y qué es lo que pasó con los alcoholes. ¿Sí? Entonces, una solución. No sé si se dieron cuenta de eso. Isosmolar no siempre es isotónica. Depende de la naturaleza del soluto. Si es penetrante o no penetrante. ¿Puedo agregar algo, Adriana? Veo que les cuesta trabajo ver el flujo del agua. Siempre fíjense dónde tienen menos solutos. Por ejemplo, en el caso de la solución de etanol, hay menos etanol afuera que adentro. Bueno, y menos solutos afuera que adentro. Entonces, en sus clases de fisicoquímica seguramente les dijeron que todo soluto tiende a solvatarse, sobre todo cuando son moléculas polares. Si esas moléculas solvatan a los solutos y hay menos solutos, entonces va a haber menos agua de solvatación, por lo tanto más agua libre. En síntesis, el agua siempre va a ir de donde hay menos solutos a donde hay más solutos. Creo que esa es una manera fácil de verlo. ¿Dudas de la ósmosis, chicos? ¿No? Es cuestión de que practiquen. Y de todas maneras, todavía vamos a tener el seminario por si tienen una duda adicional. Esa es una estrategia. A mí se me hace más fácil viendo la presión osmótica o así yo lo visualizo de, tiene que diluirlo. Aquí tengo mucho, aquí tengo poquito soluto. Entonces el agua se va hacia donde tengo mucho soluto para que lo diluya. Pero es como ustedes lo asocien. Hay diferentes formas de aprendizaje. Y como les digo, en el seminario lo vamos a revisar otra vez, porque justo el seminario es de osmosis. Sí, y además tengo un videíto que se los puedo pasar. Ahí viene qué es la ósmosis, la diferencia entre ósmosis y tonicidad y todo lo que acabamos de comentar. Entonces se lo subo, está en inglés, pero creo que sí está abajo traducido. La verdad no recuerdo exactamente, pero se los mando para que ya no queden dudas de este tema, ¿va? Entonces, ¿tienen dudas de la ósmosis? O sí, pero pues ya lo voy a ver. Bueno, por lo menos yo no. ¿Los demás? Por el momento no, Pues profesor. no. Bueno, de todas maneras, les digo, les mando el video y sí, para su seminario espero que les quede un poquito más claro. Voy entonces a pasar a otro tipo, Por eso les digo que espero que no les queden tantas dudas, porque si no se les van a ir acumulando y acumulando y acumulando.
Perdón, Adriana, otra vez yo. Sí, tú participa, ¿Puedo? no tengo problema. Ok. Lo que noto a veces es que, y es una crítica constructiva, o sea, más para su crecimiento, tienden como a ver los temas y a olvidarlos. El tema de ósmosis es bien importante. ¿Por qué? Porque lo van a retomar en fisiología humana y lo van a volver a retomar en farma. Si no queda claro desde aquí, entonces va a haber líos en el futuro. ¿Por qué traigo el comentario? La profesora les mencionó las acuaporinas. Esas proteínas son súper importantes evolutivamente. Imagínense que ustedes están en el desierto y obviamente no llevan agua. Si las acuaporinas no existieran, ustedes se deshidratarían. O sea, morirían secándose literalmente. ¿Qué hace que ustedes ahorren agua en situaciones como, por ejemplo, de hidropenia, así se le llama cuando dejan de tomar agua? Una hormona que se llama antidiurética. La hormona antidiurética lo que hace es expresar acuaporinas y que ustedes reabsorban toda el agua posible. De tal suerte que aunque no tomen agua, ustedes van a ahorrarla. Eso lo van a ver más en fisiología humana. Pero es importante que desde ahora comprendan el concepto de ósmosis y todo lo que está implicado para que cuando lleguen ahí tengan una idea más clara. Creo que es todo. Sí, gracias, maestro. Sí, chicos, tienen que estar integrando todo, incluso hasta lo que ven en primer semestre. O sea, hay cosas de química, o sea, que la llevan incluso algunos desde la vocacional o en la preparatoria, que retomamos. Entonces, no dejen, yo sé que es difícil, la verdad, ya también el semestre en línea, yo también ya estoy bastante cansada, pero hay cosas que sí son básicas que tienen que recordar. Entonces, sé que hay aspectos ya muy particulares que pues van a ver en otras materias y yo sé que no a todos les gusta la fisiología, estoy de acuerdo, o sea, no a todos nos gustan las mismas materias, algunos están esperando con ansias tecnología farmacéutica, espero de verdad que ya la lleven presencial, pero pues sí hay cosas que tienen que ustedes saber, lo mínimo necesario, ¿no? Entonces, nosotros les damos el conocimiento mínimo necesario. Ya si ustedes quieren indagar más y eso, ya está de su lado, pero sí hay cosas que tienen que recordar. Entonces, en el seminario vamos a retomar este tema de ósmosis. Es complicado al principio saber hacia dónde se mueve el agua porque uno siempre está acostumbrado a ver hacia dónde se mueve el soluto. Entonces yo veo más soluto, pues se mueve para allá o sale, ¿no? O sea, como que siempre lo relacionan con el soluto. En cambio, en la ósmosis lo tienen que relacionar con el agua. Entonces, al principio es complicado, pero es práctica. Entonces no se desanimen, incluso si quieren les puedo mandar un ejercicio. Les mando un ejercicio de ósmosis en particular si tienen dudas. Entonces al final piénsenlo y me dicen, les puedo buscar un ejercicio de ósmosis para que practiquen, ¿va? Vamos a pasar a otro tipo de transporte, también es de difusión simple, entonces va a favor de su gradiente de concentración, pero es a través de canales iónicos. Entonces si es a través de canales iónicos, pues va a necesitar una proteína. Y si recuerdan, cuando revisamos la parte de membrana, vimos que había diferentes tipos de proteínas. Entonces, en este caso es una proteína integral o transmembranal. ¿Recuerdan qué característica tiene este tipo de proteínas? ¿O no se acuerdan de ellas? Estaba entre la membrana. Ajá, que estaban en la membrana. ¿O cómo dijo, perdón? No lo escuché bien. Entre la membrana. Ajá, que atraviesan completamente la membrana plasmática, ¿verdad? Entonces, una forma de representar a los canales es como se los estoy poniendo aquí. Otra vez, mi bicapa de lípidos y las proteínas transmembranales se representan, bueno, cruzan completamente la membrana y particularmente cuando hablamos de canales, los van a representar de esta manera. Si se dan cuenta, cuando el canal está abierto, que sería esta parte de aquí, que se forma un poro como tal, hay contacto entre el LEC con el LIC. Y esto es muy importante porque vamos a ver otro tipo de transporte
que también es difusión simple, que utiliza una proteína integral, pero donde no hay contacto entre el LIC y el LEC. Entonces, cuando es una proteína transmembranal, pero en forma de canal, cuando el canal está abierto, sí hay contacto directo entre el líquido extracelular con el líquido intracelular. Y también comentamos, la vez que revisamos la parte de membrana, que este tipo de proteínas o este tipo de canales pueden tener diferentes estímulos, los pueden abrir, ¿verdad? Entonces hay diferentes tipos de canales. Dentro de esos tipos de canales va a haber algunos que los voy a empezar a clasificar, que va a pasar a través de este canal partículas solubles. Partículas solubles como por ejemplo el agua, ¿no? Entonces ya revisamos también de manera particular cómo se llama ese canal que permite el paso de agua. ¿Cómo se llama? Que ahorita el maestro les acaba de decir un dato interesante, evolutivo, sobre las acuapurinas. Que además también van a revisar, eso sí lo ven en física humana. Ahí sí ven ya todo el sistema renal. ¿Cómo se llaman? Y eso ni siquiera es de otros semestres, se los acabamos de comentar. Pues las acuaporinas, ¿no? Las acuaporinas, ¿verdad? Muy bien. Entonces, estos canales son las acuaporinas. Puede haber también canales selectivos. Entonces, a través de estos canales van a pasar moléculas solubles como agua y iones. Particularmente ya vimos el nombre de uno que deja pasar agua, que son las acuaporinas. Estos canales además pueden ser selectivos. Por ejemplo, pueden dejar solamente pasar un ion o dejan pasar sodio, por ejemplo, o potasio, pero no los dos. Son muy selectivos para un solo tipo de ion. Va a haber otros que son canales no selectivos. Dejen tantito conectar la compu porque ya no tiene pila. Igual que nosotros. Entonces, también puede haber canales no selectivos. Entonces, si no son no selectivos, pueden dejar pasar, por ejemplo, otra vez iones, pero sodio y potasio. Entonces, hay canales que se les llama catiónicos, que dejan pasar cationes, como por ejemplo el sodio y el potasio, algunos hasta calcio, así todos los cationes. Hay algunos que son dependientes de algún estímulo, estos también ya los habíamos visto. ¿Recuerdan algún tipo de estímulo que podría generar la apertura de estos canales? ¿O no se acuerdan? Lo revisamos en membrana. ¿Lo de la temperatura? Exactamente, puede ser por algún estímulo físico, ¿no? Como la temperatura. Hay otros que, por ejemplo, dependen del voltaje. Estos los van a ver en el segundo parcial. Dependen del voltaje, sensan el cambio en el voltaje y se pueden abrir. Otros dependen de una molécula química que le vamos a denominar ligando. Llega su ligando y genera la apertura de este canal. Hay otros, por ejemplo, los de estímulo físico pueden ser de temperatura. Algunos son mecánicos, les llaman. Así de que si sufren un cambio en la presión o detectan un cambio en la presión, se abren. De deformación mecánica también se les denomina. Entonces, estos son los diferentes tipos de canales que puede haber. Bueno, algunos. Ahora, ¿de qué depende la permeabilidad en este tipo de transporte? ¿De qué depende? Del tamaño de la partícula. Sí puede haber partículas muy grandes que, les digo, este es un poro. Entonces, si es una partícula muy grandota, lo puede tapar y ya no pasa nada, ¿verdad? Entonces, la permeabilidad depende del tamaño de la partícula. Algo que es un término nuevo para ustedes es el término densidad de canales. No, yo sé que el término densidad, pues ya lo habían escuchado anteriormente, desde la secundaria nos hablan de la densidad, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero con densidad de canales? Estos van a ser el número de canales por área.
Y esto es muy importante, lo vamos a revisar con más detalle en la parte de, bueno, en excitabilidad se ve y también en la parte del músculo, de los músculos en general. Nosotros no nada más tenemos un canal, ¿verdad? Sino en la membrana plasmática, por ejemplo, de una célula cardíaca hay muchos canales y de diferentes tipos. Entonces, supongamos que este es un canal para potasio. Y yo tengo 10 canales de potasio y uno para sodio. ¿Qué ion es más permeable? Yo sé que no pueden pasar a través de la bicapa, pero sí pueden pasar a través de estos canales, ¿no? Y si tengo 10 para potasio y uno para sodio, ¿qué ion es más permeable? Potasio. Pues el potasio, ¿verdad? Porque tengo mayor número de canales. A eso se refiere con la densidad de los canales. Y sí tiene una importancia, o es muy relevante porque muchas de las respuestas justo están mediadas por eso. La célula dice, ¿qué hago? Pues depende del número de canales que tenga, es como va a responder. Lo van a ver con más detalle, tampoco quiero saturarlos de información ahorita que pues no es tan necesaria, ¿no? Ahorita necesitamos que aprendan lo básico, que es que hay un canal que deja pasar iones y que pues si tengo muchos canales, o sea, si hay una mayor densidad de estos canales, pues puede haber mayor permeabilidad para ese ion. Pero algunos tratamientos, sobre todo lo van a ver en farma con los ansiolíticos y los antidepresivos. Muchos pacientes lo que no tienen justo son estos canales o estas proteínas expresadas en la membrana. Entonces, hay retardo en la aparición del tratamiento en lo que estos canales se expresan. Entonces, la densidad de los canales sí es importante para las respuestas biológicas, tanto fisiológicas como ya en particular para un fármaco, para que no lo vean desligado de, pues quién sabe, está padre la densidad. Sí tienen, todo lo que les decimos obviamente tiene una funcionalidad. No podemos hablar mucho ahorita de farma ni nada porque pues no tienen los conceptos básicos. Aquí esta es una materia básica. No sé si tengan duda con respecto... me falta otra cosa. Entonces, una es el tamaño de la partícula. Otra es la densidad de los canales y también falta la conformación del canal. Si recuerdan, les había mencionado que hay canales que se les denomina canales de fuga, que siempre están abiertos. Pero no todos siempre están abiertos. Hay canales que tienen compuertas. Entonces, esos canales que tienen compuertas pueden presentar diferentes estados. Pueden estar abiertos, pueden estar cerrados, incluso hay algunos que están inactivos. Cuando vean el segundo parcial van a entender más esta parte de inactivo. ¿Cuándo puede pasar una molécula? Solamente cuando está en su conformación de abierto. Solamente ahí. No puede pasar cuando el canal está cerrado, no puede pasar cuando el canal está inactivo. Entonces, la permeabilidad para los iones pues va a depender de cómo está el canal, cuántos canales tengo y del tamaño de la partícula. ¿Sí? Ahora, si yo grafico esto, recuerdan que revisamos la ecuación, la ley de Fick. Y entonces habíamos dicho que se grafica el gradiente de concentración y que se grafica la tasa de difusión, ¿verdad? Y el que revisamos en este caso fue, lo primero que habíamos dicho fue ¿verdad? Que era el del transporte a través de la bicapa. Si yo grafico al formar un conducto que tiene continuidad entre el LEC y el LIC, la forma de la gráfica va a ser muy parecida, pero va a tener esta pendiente, porque es más rápido. Es más rápido el paso de iones por aquí. Es lo que les decía del camión. Imagínense estar pasando entre todos los fosfolípidos ahí. Se tarda más la molécula en llegar, ¿no? En entrar. En cambio aquí, si ya hay continuidad, entra súper rápido. Entran iones muy rápido. Aunque tenga el mismo comportamiento la gráfica. ¿Cuándo dejan de entrar los iones? Pues cuando se cierra el canal, por ejemplo. ¿Sí? ¿Dudas de este tipo de transporte? ¿Vamos bien? Sí.
¿Quieren receso de una vez? Nos falta la difusión facilitada para terminar la parte de difusión simple, de transporte pasivo. ¿Quieren que veamos esa rápido o ya quieren receso? Porque los veo ya más cansados. Por mí está bien si la vemos de una vez y después receso. ¿Sí? Terminamos de ver esto y entonces regresamos con transporte activo, ¿va? Sí, profesora. ¿Sí? Entonces, Sí. ya no tienen dudas. Lo No. voy a borrar. Entonces, nos vamos con la difusión facilitada. En la difusión facilitada también se necesitan unas proteínas. Pero ahorita les digo, estas no tienen continuidad. También se necesitan proteínas transmembranales. Y se les conoce también como uniportadores. Dejan pasar una molécula, bueno, transportan una molécula. Y estos uniportadores, que son proteínas transmembranales, tienen dos estados conformacionales. Que se les denomina como ping y pong. Entonces tienen el estado ping y tienen el estado pong. Cuando están en el estado ping, está abierto hacia el espacio extracelular. Entonces en ping está abierto hacia el LEC. Y en el estado pong, pues está abierto hacia el LIC. Pero una característica es que no tienen continuidad entre el LEC y el LIC. Ahorita les enseño un dibujo. No hay continuidad entre el LEC y el LIC. A diferencia de la difusión, que también es por proteínas, pero ahí sí forma un canal. Entonces tienen dos estados, el estado ping y el estado pong. En ping está abierto hacia el LEC, en pong está abierto hacia el LIC. Estas proteínas o estos uniportadores son sensibles a la temperatura, al pH. Y otra de sus características es que son específicos al soluto a transportar. Entonces, identifican a qué molécula van a transportar. Son específicos para la sustancia a transportar. Y de que son específicos es porque tienen afinidad por el soluto. Y la tienen porque dentro de esa estructura hay un sitio donde lo reconoce. Hay un sitio de reconocimiento para el soluto. Este sitio de reconocimiento, también este es otro nombrecito que se tienen que aprender. Se le denomina como sitio ortostérico. Orto significa correcto. Entonces, cuando ustedes van al ortodoncista, es porque les están colocando de manera correcta los dientes. Entonces, orto es correcto. El sitio ortostérico es el sitio correcto en donde se tiene que unir esa molécula. Entonces, como hay sitios ortostéricos, hay sitios también en la proteína que se denominan alostéricos o al lado del sitio correcto. Entonces, esos sitios alostéricos se les pueden unir diferentes otras moléculas que obviamente no es el soluto porque este sí tiene un sitio de reconocimiento específico y cuando se unen en sitios alostéricos pueden modificar la actividad de este uniportador. Entonces la pueden modificar como tanto a la alza como a la baja, entonces la pueden activar e inhibir. Entonces, activar o inhibir. Pueden aumentar, que entre más sustancia o que entre menos. Activar o inhibir.
¿Y qué más? Ah, una característica muy importante, que es también una gran diferencia con lo que acabamos de ver, es que este tipo de transporte tiene saturación. O sea, estos uniportadores son saturables. ¿En dónde han escuchado este término? Lo debieron haber visto en bioquímica. Para las enzimas, ¿no? ¿No les dijeron que la actividad de las enzimas es saturable? Por ejemplo, ¿qué hace una enzima? ¿Cataliza? Ajá, toma un sustrato y lo transforma en otra cosa, ¿no? Entonces, a diferencia de las enzimas, por ejemplo, aquí solamente lo van a transformar, a transportar, no modifican al sustrato, solamente lo transportan. Y ahorita les pongo la gráfica a ver si con eso recuerdan un poquito más. No modifican el sustrato, solo lo transportan. Bueno, les debieron haber dicho, espero, que si ustedes grafican la actividad de una enzima, obtendrían un gráfico como este, miren. Desde aquí otra vez tengo delta C, ahorita voy con la ley de Fick, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que aunque yo aumente la concentración, perdón, el gradiente se aumente, ¿qué va a pasar con el transporte? ¿Va a seguir transportando? Aquí es como si estuviera constante, aquí sirve como para abajo, pero no. ¿No se acuerdan de la gráfica de Michaelis-Mendel? ¿O nunca la han visto? Yo no la recuerdo, la verdad. Sí, la vimos. Sí la vieron, pero no se acuerdan. Ah, muy bien, no se preocupen. Entonces, vamos a nada más a retomar algunas de las cosas de ahí. Entonces, fíjense. ¿De qué depende que pues, se pueda transportar más más sustancia o no? Que recuerden que esta es la tasa de difusión. Va a depender del número de uniportadores. Supongamos que tenemos 10 uniportadores y entonces va a transportar 10 moléculas. Y si yo tengo 15 moléculas afuera, ¿qué le va a pasar? ¿Qué pasará con esas otras 5? Para que puedan ser transportadas, ¿qué? Pues se tienen que esperar, ¿no? A que un uniportador quede libre. Pero si en lugar de tener 15 tengo 100, entonces se van a tener que esperar más tiempo. Entonces tenemos una tasa de difusión máxima que depende del número de uniportadores. Por eso es que después se vuelve constante. Están todos ocupados, necesitamos que se desocupe uno. De hecho, en la práctica de músculo esquelético vamos a ver un fenómeno parecido al de la saturación de una bomba. Entonces, este tipo de transporte presenta un fenómeno que se llama saturación. ¿Sí? Ahora, el ejemplo típico o que se transporta a través de difusión facilitada, generalmente son aminoácidos o monosacáridos. Entonces, hay una familia, aminoácidos o monosacáridos. La glucosa se transporta a través de difusión facilitada. Hay una familia justo de uniportadores que se les conoce como los GLUT, que son los que transportadores de glucosa. Y es una gran familia. Están los GLUT 1, 2, 3, 4. También se denominan a través de números. Y es el ejemplo que les voy a mostrar a continuación. Entonces, nada más déjenme acordar. Ahorita están viendo el Paint. ¿Dónde tengo al Teams? Aquí. Y dejo de presentar. Ya no están viendo nada, ¿verdad? No. Y ahorita no están viendo. ¿Otra vez el Paint? ¿Ya están viendo la presentación? Sí, ya. Ah, miren, aquí está la imagen de una acuaporina, nada más para que la vean. Les digo, nosotros no nos vamos a meter en tanto detalle porque no es lo que tenemos que ver en fisiología celular, pero aquí les muestro la imagen de una acuaporina. Aquí les voy a pasar la presentación, por eso no se preocupen. Miren, aquí viene otro, hacia dónde se mueve el agua, por ejemplo, en una solución hipotónica, hipertónica, isotónica. Aquí viene la definición de presión osmótica. Miren, aquí están los canales. ¿Ya ven cómo si los representan así? Y aquí con una pipeta se están llevando a uno.
Aquí está un canal, por ejemplo, con compuerta, entonces puede estar abierto o cerrado, y solamente en la conformación de abierto es cuando pasa la sustancia, que aquí está representada como X, y aquí está la que quería llegar, la difusión facilitada. Entonces, estamos hablando de una difusión simple, ¿verdad? Transporte pasivo. Aquí con el triangulito nos están mostrando los gradientes. Entonces, aquí hay más glucosa y en el interior de la célula hay menos glucosa. Entonces, cumple con el primer criterio que habíamos planteado desde el principio, ¿no? La glucosa se tiene que mover de donde hay más hacia donde hay menos. Ahora, aquí lo tiene que hacer a través de una proteína, pues porque es un azúcar. Entonces, la molécula es grande, no es liposoluble, entonces utiliza una proteína, que es un uniportador. Si se dan cuenta, aquí está cerrada de tal manera que nunca está en contacto el EC con el IC, que es otra de las características que habíamos dicho para la difusión facilitada. Y tiene un sitio ortostérico con gran afinidad por la glucosa. Entonces se une con la glucosa cuando la conformación está en pink, recuerden, abierto hacia el EC, se une la glucosa, la unión de la glucosa genera un cambio conformacional en este uniportador y lo que hace es que pase a su conformación de PONG o mirando hacia adentro, como lo ponen aquí. Cuando está mirando hacia adentro, suelta la glucosa, pierde afinidad por ella. Cuando está en la posición de PONG, pierde afinidad por la glucosa y la libera. Ahora, una pregunta. Conforme va entrando la glucosa al interior de la célula, este gradiente se puede modificar, ¿no? Entonces yo voy a tener primero mucha glucosa adentro, poco a poco va entrando y la glucosa aumenta en el interior de la célula. ¿Por qué no se regresa? ¿Qué le pasa a la glucosa una vez que ingresa a la célula? ¿Cuál es la primera reacción que ocurre? ¿En qué es transformada esa glucosa? ATP. Ese ya es así como lo final. ¿En glucosa 6-fosfato? Exactamente, en glucosa 6-fosfato. Y tiene tan alta afinidad que con ese fosfato que se añadió a la molécula, ya no la reconoce. Entonces, hagan de cuenta que se puso un moño esta molécula y así ya no le gusta. Adiós. Y entonces, pues ya, no la puede reconocer y no la puede sacar. ¿Dudas de la difusión facilitada? ¿No? ¿Todo bien hasta aquí? Sí. Entonces, es la 1:04, ya casi 1:05. 15 minutos de receso, entonces regresamos a la 1:20, chicos, para revisar la parte de transporte activo.